El libro Diferentes fuentes de ingreso por Robert G. Allen nos de ingresos, la concesión de licencias. Desglosa la quinta fuente de ingresos que son muy bien. características básicas para poder llegar a ser grandes empresarios. Logrando ahorrar Sobre los impuestos del inmueble. De los bienes raíces, esos y beneficios. ser el dueño de su propio tiempo. Podemos ser millonarios en automatizar el proceso y no trabajen para nosotros. El libro Diferentes fuentes de ingreso por Robert G. Allen nos habla del método de ahorro diario como una fuente de ingreso extra. Todos podríamos ser millonarios por medio de este método, pero no todos tenemos la disciplina de llevarlo a cabo. Un ejemplo de una persona que lo aplicaba era John Rockefeller, quien le enseñó a sus hijos la manera de llevar diariamente sus ingresos y sus egresos, destinando una parte para ahorro y otra parte para obras de caridad. Una vez que tenemos la oportunidad de tener este tipo de situaciones en nuestras manos y vemos la problemática que acarrea de las situaciones que requieren nuestra entera atención, decidimos dejarlo a un lado. Pero tenemos que tener en cuenta que aquella persona que lleva las riendas de su estabilidad financiera tiene la capacidad de ser el dueño de su propio tiempo, de establecer sus objetivos y la forma de cumplirlos, y lo más importante, el tiempo en el que los va a cumplir. La mejor fuente de ingresos es aquella que nosotros generamos, porque al generarla podemos decidir qué es lo que realmente tiene el valor y tiene el potencial de volvernos millonarios, como lo platica Robert G. Allen en su libro. Ser un buen administrador y tener un manejo de nuestras propias finanzas son características básicas para poder llegar a ser grandes empresarios. Esto nos puede permitir movernos en absolutamente cualquier nicho de mercado. Para ser un buen administrador debes de tener un buen manejo de tus finanzas y así poder llegar a ser un gran empresario, siempre tomando en cuenta cómo evoluciona el mercado y siempre dar lo que ellos buscan más que nada. Para eso existen cuatro fuentes de ingresos. La primera es el mercado de valores, que es cuando llegas como tal a comprar las acciones de una empresa que inviertes a largo plazo para después, cuando sea buen momento, o los vendes o compras mayores acciones. Otra fuente de ingresos es las estrategias bursátiles, que inviertes en círculos de inversiones y lo mides en precios y beneficios, siempre tomando en cuenta de que el beneficio por obvias razones tiene que ser mayor al precio. La tercera fuente de ingresos son las ventajas de apalancamiento, que es como tal cuando una persona va al banco, pide un préstamo a ciertos años con bajos intereses para que con esa cantidad de dinero pueda invertir en un activo que le produzcan más ingresos y con esos mismos ingresos pagar los intereses y el pago que se debe al banco. La cuarta fuente de ingresos son los bienes raíces. Esta como tal es invertir en comprar una casa o construir una para que conforme pasen los años su plusvalía va creciendo, lo que hace que genere mayor precio. Y con el apalancamiento adecuado, como venimos en la ventaja de apalancamiento, puedes pagar esa misma vivienda con lo que te va generando al momento de venderla o rentarla. De esta misma se desglosa la quinta fuente de ingreso, que son los movimientos hipotecarios. La cuarta fuente de ingresos son los bienes raíces, que con un buen apalancamiento, como veíamos en la tercera fuente, la cuarta fuente de ingreso es la de los bienes raíces, que esta con un buen apalancamiento, como veíamos en la tercera, nos puede ayudar a obtener
mediante el banco un préstamo y como tal comprar o un terreno o una casa para que conforme pasen los años aumente su plusvalía y la revendamos a una mayor cantidad y como tal pagar los intereses y el préstamo del banco. De ahí mismo se desglosa en la quinta fuente de ingreso, que son los movimientos hipotecarios, que es de la casa que estás vendiendo a otra persona, te dan una cantidad del doble o triple de lo que cuesta esa vivienda y como tal vas y compras una aún más grande, lo que hace que tu ahorro vaya creciendo y vayas teniendo mayor riqueza. El qué resolverá el cómo. Esto nos dice el autor refiriéndose a que si tenemos alguna necesidad, encontraremos seguramente la forma de hacer que suceda. La sexta fuente de ingresos extra es, aunque no lo parezca, pagar los impuestos, aunque no los nuestros, sino los de los demás. En Estados Unidos, pagar los impuestos sobre la propiedad de alguien más te hace acreedor a la deuda y los intereses que le genera el deudor sobre los impuestos del inmueble. De igual manera, podemos utilizar dos fuentes de ingresos más que el marketing. Esta nos permitiría que por medio de una idea bien publicitada pueda lograrse un éxito de producto o servicio, y en ocasiones ni siquiera debemos operar a nosotros mismos, como lo dice nuestra novena fuente de ingresos, la concesión de licencias. Es solo cuestión de establecer la propiedad intelectual sobre alguno de estos y ¡boom!, un ingreso extra para nosotros. Parte del secreto está simplemente en dar una frase o encontrar una motivación suficiente para lograr que sea propiedad intelectual y genere millones. El libro Diferentes fuentes de ingreso por Robert K. Allen nos habla del método de ahorro diario como una fuente de ingreso extra. Todos podríamos ser millonarios por medio de este método, pero no todos tenemos la disciplina de llevarlo a cabo. Un ejemplo de una persona que lo aplicaba era John Rockefeller, quien le enseñó a sus hijos la manera de llevar diariamente sus ingresos y sus egresos, destinando una parte para ahorro y otra parte para obras de caridad. Una vez que tenemos la oportunidad de tener este tipo de situaciones en nuestras manos y vemos la problemática que acarrea de las situaciones que requieren nuestra entera atención, decidimos dejarlo a un lado. Pero tenemos que tener en cuenta que aquella persona que lleva las riendas de su estabilidad financiera tiene la capacidad de ser el dueño de su propio tiempo, de establecer sus objetivos y la forma de cumplirlos, y lo más importante, el tiempo en el que los va a cumplir. La mejor fuente de ingresos es aquella que nosotros generamos, porque al generarla podemos decidir qué es lo que realmente tiene el valor y tiene el potencial de volvernos millonarios, como lo platica Robert K. Allen en su libro. Ser un buen administrador y tener un manejo de nuestras propias finanzas son características básicas para poder llegar a ser grandes empresarios. Esto nos puede permitir movernos en absolutamente cualquier nicho de mercado.